Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo podcast del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell que denominamos Las Claves del Derecho. Y para mí va a ser un verdadero privilegio, va a ser un honor compartir la conducción de esta serie de reflexiones jurídicas con alguien tan destacado, tan brillante, tan energético como Roberto Niembro. Roberto, qué gusto. Gracias, Miguel. Al contrario, el honor es mío y la verdad es que estoy muy contento de este nuevo proyecto y de que hayas aceptado, pues llevarlo adelante juntos y pues tu confianza y tu amistad, ¿no? De siempre. Eres muy amable. Y bueno, también aclarar que hay veces que vamos a estar los dos. Así es. Hay veces que vas a estar tú, puede estar yo, o vamos a traer algún invitado también. Exactamente, ¿no? La idea de traer a distinta gente y pues yo encantado, ¿no? De conversar contigo y con quien venga. Y que nos escuchen, que podamos aportar, debatir. La reflexión jurídica ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Tú mismo has protagonizado estos nuevos debates de constitucionalismo transformador, de cómo el juez en el modelo del Estado constitucional de derecho pues tiene una relevancia probablemente como nunca lo habíamos visto en la historia, o remontándonos a épocas de cortes calificadas como activistas, ¿no? Estoy pensando en la corte Warren de los años 50, de la primera parte de los 60 en Estados Unidos, Sí. Pero estamos, pues quienes estudiamos derecho, casi como si fuéramos estudiantes de primer año, ¿no? Estamos aprendiendo, Claro. Necesitamos reaprender. Y además yo creo que también en México, ¿no? Ya, o sea, estos parámetros comparados como el que acabas de mencionar o el de la Corte Constitucional Colombiana, pero ya en México, pues hace 15 años estamos inmersos, ¿no? En esa transformación que bien mencionabas y que, bueno, tú también has contribuido mucho y que creo que, pues, la argumentación constitucional también ha cambiado sustancialmente, ¿no? Que creo que, bueno, pues de eso vamos a platicar el día de hoy. Sí, de hecho es lo que te quería proponer, porque mira, la idea del podcast, ya lo hemos tú y yo conversado, es ofrecer, por un lado, un poco de temas de vanguardia, de relevancia hasta coyuntural, ¿no? Pero también ofrecer conocimiento de base, conocimiento que todo abogado, que toda abogada debe de tomar en cuenta. Y quizá un buen punto de partida es ese, el de la argumentación jurídica. Cuando en nuestra educación formal, en una carrera, en una licenciatura en Derecho, nos van haciendo pensar como abogados. Siento que a veces hace falta esa pieza, ese punto de toque, que es la argumentación. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo salimos de la carrera? Yo creo, Miguel, que esto, en este cambio de los últimos años, y a ver qué opinas tú, pero a mí incluso yo estudié en la Libre Derecho en 2002, 2007, y todavía la educación, digamos, y siendo una escuela, digamos, tan de élite, digamos, como la Libre, en el sentido del nivel alto académico. No, muy alto, ¿no? Un nivel top en México. Top, sí, y aún así en ese momento todavía era pues muy memorística, ¿no? Era aprenderse lo que decían los códigos de todas las ramas, pero no nos enseñaban a argumentar. Después yo tuve la experiencia de irme a Estados Unidos a estudiar la maestría y ahí, pues básicamente el ejercicio cotidiano en las clases es haz un argumento o haz una teoría, ¿no? Preséntanos tu opinión respecto al tema, pero no es memorizar, no es memorizar. Entonces yo creo que eso cambió mucho y creo que, bueno, aquí en el centro también se ha abordado con mucho detalle el tema de la argumentación. Y creo que también hay ciertos cambios constitucionales que lo han empujado, ¿no? Por ejemplo, la reforma de 2011 que vino a incorporar todo el bagaje de derecho internacional de los derechos humanos. Porque nos obligó a replantear, pues casi desde nuestra concepción de qué es un derecho, claro, de quiénes son los titulares del derecho, de cómo se interpretan los derechos. Y cómo se fue metido, ¿no? Todos los derechos humanos a todas las ramas. A mí me gusta decir en clase a todas las ramas del derecho, digamos que se fueron a meter en todos los cuartos de la cocina. Pues la famosa, ¿no?, constitucionalización del ordenamiento jurídico de la Carta de Ricardo Agostini. Y que es muy claro, ¿no? Ahora, ¿cuántas sentencias de la Corte ya hablan sobre, ¿no?, derecho civil, penal, mercantil incluso, ¿no? Cuando era una materia en la que uno decía, pues aquí, ¿qué hacen los derechos humanos? Pues sí, tienen que jugar. ¿Sí? Ahí está. Lo diría de esta forma, Roberto. Hoy no hay una materia absolutamente impermeable o ajena a la lógica de los derechos humanos. No, sin duda. No la hay. ¿Cuál? Derecho notarial también. La Corte recientemente resolvió temas de derecho administrativo sancionador, sí, en materia de notariado. Entonces, pues ahí está. Sí, ya no hay ninguna rama. Ahora, ¿no sientes que
probablemente en esa lógica de los déficits formativos a los que aludías, una educación todavía muy memorística, todavía muy centrada en informar al alumno de contenidos. ¿Qué dice el Código Civil? ¿Qué dice el Código Penal? ¿Qué dice la legislación administrativa? Tiene ese déficit formativo en materia de argumentación jurídica una proyección en la práctica muy preocupante. Sí, yo creo que sí, fíjate, porque incluso si revisamos cómo ha cambiado eso en las sentencias, ¿no? Y yo, digamos, con lo que estoy más vinculado, bueno, entiendo que también es con sentencias de la Suprema Corte. Correcto. Y si vemos sentencias de hace 15 años, pues era un copy-paste tremendo, ¿no? Y eran cuántas hojas de simplemente repetir lo que decía el código. Básicamente era una forma de repetir lo que decía el código o la propia Constitución. Y a veces con una paráfrasis. Sí. Parafraseaban. Parafraseaban. Exacto. Pero... Y el argumento constitucional quedaba muy cortito. Y ahora al contrario, ¿no? Tenemos sentencias muy cortas, afortunadamente, 30, 40 páginas, 5 o 6 de antecedentes y el resto es sustancia. Pero bueno, ¿tú cómo has vivido este cambio, digamos, desde tu...? Mira, yo creo que sí hay una repercusión, te diría en dos niveles. Un nivel, un poco lo que platicamos, en un primer nivel formativo, porque yo no concibo la estructura del razonamiento jurídico sin unas buenas bases argumentativas. Es decir, ¿cómo razonas? Esa idea de Schauer, ¿no? De pensar como abogado. Pues al final del día, ¿qué es? Digo, hay elementos estratégicos, hay elementos de negociación, porque no todo es litigio. Claro. Pero de fondo, pensar como abogado es argumentar. De acuerdo. Entonces ahí veo un primer núcleo de problemas, de déficits, de carencias, que si bien es cierto, efectivamente, llamadas de atención como la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, yo diría incluso la reforma al proceso penal de 2008, que también con la introducción de oralidad pues permitió afinar ciertas técnicas argumentativas en términos de configurar una teoría del caso, en términos de poder plantear de manera muy analítica y sintética un alegato de apertura, ¿no? O sea, también ahí hubo un toquecito, una llamada de atención. Oiga, despierten, ya no sigan como antes. Pero yo no sé qué tanto se haya extendido esto y que ya se viva como el día a día de la abogacía mexicana. Eso por un lado. Y luego, ya en términos prácticos, pues tú decías muy bien, a ver, ¿qué pasa con las sentencias? Citabas sentencias de la Corte, donde yo creo que ha habido una transformación hasta generacional muy importante. Pero yo no sé qué tanto las autoridades administrativas tengan buena formación de argumentación jurídica. Y yo no sé qué tanto también en los poderes judiciales locales, que muchas veces siguen con una lógica de argumentación legalista. Claro. O sea, mi código, ¿no? mi procedimiento, etcétera. Sumado a esto, pues el panorama que queda no necesariamente es muy alentador. No, ahora, aunque no es del todo alentador, tal vez el avance para efectos, digamos, comparados, si lo pensamos con experiencias de otros países, pues ha sido importante, digamos, en el corto tiempo que llevamos metidos en esta lógica de argumentación, ¿no? Digamos, yo pensaría que estamos hablando de hace 15 años, más o menos, en el que tenemos una lógica de estas. Fíjate, pero 2008. 2008, ¿no? 2008. Y aún así creo que por lo menos a nivel del Poder Judicial Federal sí se nota un cambio sustantivo, ¿no? Entonces, yo digo, lo quería poner en contexto por, si pensamos, ¿no? En otras experiencias en las que ha tomado mucho más tiempo ese avance, ¿no? Y también quería coincidir contigo en algo, Miguel, que creo que decías muy bien, que la argumentación es algo transversal, ¿no? Sea que nos dediquemos al foro, a hacer sentencias, a la academia misma, a dar conferencias, digamos, cualquier práctica jurídica en la que estemos involucradas, pues los abogados nos dedicamos a eso, a argumentar, ¿no? Esa es nuestra chamba. Es la forma más obvia y elemental en la cual tú puedes identificar un razonamiento jurídico. Es la argumentación. Sí. Y ahí, aprovechando, Roberto, esta reflexión que amablemente nos compartes, yo te diría, el déficit formativo se observa en las dos áreas principales que desde mi punto de vista tiene que atender una buena argumentación o una buena formación argumentativa, que es el planteamiento lógico
Es decir, volver a Aristóteles, el silogismo deductivo, etcétera, el establecimiento correcto de la premisa mayor, de la premisa menor, la inferencia para llegar a la conclusión. Y la otra cosa que también es un enorme hueco en la reflexión jurídica todavía hoy y en la formación en aula, que es argumentar para qué. ¿Qué quiero lograr? Y para mí la respuesta es, lo que quiero lograr es convencer. Lo que quiero es persuadir. De acuerdo. Es, ponle todas las comillas que quieras, venderle a quien me está escuchando las razones que le estoy presentando para que las haga propias. Y diga, mira, sí, cierto, ¿verdad? Sí. En las dos cosas, en esta construcción lógica, silogística, aristotélica de la argumentación y en la parte más persuasiva, veo enormes áreas de oportunidad. No sé tú cómo lo ves, pero... Sí, yo creo que esta distinción que me estás haciendo, ¿no? Que en teoría la argumentación es muy importante. Creo que la parte formal, aunque a veces se pareciera como algo básico, uno lo ve en la práctica y no es cotidiano, ¿no? O sea, la buena estructura lógica de un buen argumento es muy importante para luego la persuasión, ¿no? Porque Correcto. Los abogados solemos pensar de manera lógica. Correcto. Y luego no lo vemos, ¿no? En escritos, en demandas, en artículos. O sea, que es algo, digamos, el paso 1 para argumentar bien, creo yo, y de manera persuasiva, porque yo coincido totalmente que el fin de los abogados y abogadas es persuadir a nuestro auditorio, cual sea que sea este. Y el punto ahí sí creo que es la parte formal, ¿no? Y luego la parte material, que es ya cuando entramos ya a la parte sustancial del argumento de cómo sustentamos nuestra premisa mayor y premisa menor. Y también creo que se ha sido más descuidado el tema, digamos, pragmático de la argumentación en México, ¿no? A mí me gusta dar en clase el voto del juez Escalía en el caso Bergefell, que es el caso de matrimonio igualitario. Sí. Que es un voto que yo no coincido, digamos, en la sustancia con el juez Escalía, porque es un juez muy conservador. No coincido ideológicamente con él, pero aún así es un voto retórico, desde un punto de vista de la retórica, muy bueno, ¿no? Y que creo que ahí, pues tal vez hay también un amplio margen o una gran área de oportunidad en México, porque tal vez no se ha explorado tanto, ¿no? Esta parte retórica No, nada. Yo diría nada. Sí. Ahora, fíjate, en esto de la distinción entre la configuración formal de la argumentación y la parte ya de contenido, me voy un poco a la primera. El establecimiento de la premisa mayor, si hablamos de un silogismo deductivo, para no complicarlo mucho, vámonos a lo esencial. Ok. La premisa mayor está configurada por la norma jurídica o las normas jurídicas o la parte del ordenamiento jurídico aplicable al caso concreto. Ahí sigo sintiendo que los abogados se van a lo más... seguramente estoy generalizando de manera indebida, pero digamos, para dar ahorita este contexto. Se van a lo más conocido, a lo más obvio, se van al código, se van a la ley, etcétera. Y hay una pluralidad de fuentes del derecho enorme. Sí. Que podemos aprovechar en muchas construcciones argumentativas. Tú mismo has hablado de la importancia del derecho internacional de los derechos humanos, pero ahí incluso cuando se alude a él, cuando se intenta fundamentar un argumento en ese espacio del ordenamiento jurídico contemporáneo, incluso se hace en lo más elemental, que son los tratados. Pero luego hay un derecho derivado de los tratados. Hay recomendaciones generales, hay observaciones generales, hay protocolos, hay documentos de organismos internacionales como la ONU, como la OEA. Y también ahí necesitamos echarnos un clavado, pero a fondo. A fondo. Yo creo que, bueno, ahí falta bastante. Y también creo, fíjate, el otro punto que yo utilizaría o remarcaría es el uso de los precedentes de la Suprema Corte, que si bien estamos más familiarizados porque entendemos que es, digamos, nadie duda de que esto es derecho nacional, como tampoco se debería de dudar al derecho internacional de los derechos humanos, pero bueno, también en algunos casos creo que vale la pena, o sea, utilizar con mayor profundidad los precedentes de la Corte, a veces incluso para distinguir los supuestos a los que estamos argumentando, ¿no? Es decir, a veces es para seguirlos porque es prácticamente aplicable al caso y no hay ninguna duda, pero hay otros casos en los que nos puede servir para incluso distinguirlos del supuesto en el que nos encontramos, ¿no? Sí, claro. Entonces creo que ahí el uso de los precedentes de la Corte también para la construcción de nuestra premisa mayor es importantísimo. Ahora, aprovechando que pones el tema en la mesa, cuando hablas de precedente, implica de alguna forma asomarse a la sentencia, ¿cierto? Claro, sí. Yo creo que ahí también, ¿no? ¿Qué cambio hubo desde hace algunos años de
y que en esto algunos ministros insistieron mucho, ¿no? Han insistido mucho en los últimos años de que pues, el presente no es solo la tesis, ¿no? Que leemos, sino leernos la sentencia. Por eso te lo pregunto, porque hace un tiempo entrevisté a un secretario de Estudio y Cuenta de la Corte, muy brillante, amigo nuestro, Juan Jaime González Vara, Claro. y me acuñó una expresión, yo no la había escuchado, no sé si tú la identificarías antes de alguien, pero Juan Jaime me decía, es que en México sufrimos de tesitis. Fíjate, y me pareció afortunadísimo el término, Claro. porque en la lógica de que la tesis te ofrece como una especie de abstracción conceptual o una abstracción argumentativa incluso, pues ahí te quedas. Sí. Y el paso que da en términos de calidad de sustancia argumentativa a alguien que va de la tesis a la sentencia, a mí me parece enorme. Sí, sin duda. Sí. Entonces, cuando te refieres a presente, te refieres a eso, ¿no? Sí, me refiero a eso, ¿no? A la lectura y a la utilización de la sentencia y de los considerandos de la sentencia, digamos, de manera Y exhaustiva. eso sí abonaría a una elevación de la calidad argumentativa. Sí, yo creo que entre esas cosas que hemos venido comentando, tal es uso del derecho internacional, no en sentido solo como tratado, sino todo lo que viene, ¿no? La interpretación de Que comités. son fuentes formales. Sí, que no es, digamos, ya es derecho, ¿no? Lo que pasa es que Ya es derecho. tenemos que acostumbrarnos a usarlo cotidianamente. Los precedentes de la Corte y, bueno, sin duda el derecho legislado, tanto Constitución como, bueno, de ahí para abajo, ¿no? Sin duda. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan. Tenemos un mensaje para ustedes, pero regresamos enseguida para continuar en esta conversación con Roberto Niembro en el podcast Las Claves del Derecho del Centro Carbonell sobre la argumentación jurídica. Regresamos. ¿Estás buscando obtener el grado académico más alto que se otorga en el país? Centro Carbonell te invita a su doctorado en Derecho, donde estarás analizando casos reales, verás materias de vanguardia en razonamiento jurídico y en emprendimiento de la mano de los mejores juristas mexicanos. No te pierdas la oportunidad de actualizarte en el mundo de la abogacía. Inscríbete ya. Ya estamos de regreso en su podcast Las Claves del Derecho. Estamos conversando sobre una visión general de la argumentación, por qué es útil la argumentación jurídica y cómo ha evolucionado a lo largo de los años en México, sobre todo, digamos, alrededor de los últimos 15 años. Miguel, yo quería que conversáramos, pusiéramos sobre la mesa, en este tema de la argumentación ya hablamos de tratados internacionales, jurisprudencia, precedentes de la Corte, y luego creo que también ha importado mucho la perspectiva, distintas perspectivas de derechos humanos, ¿no? Creo que, y en eso ha contribuido mucho, creo que la Suprema Corte con los protocolos, ¿no? La perspectiva de género, la perspectiva de personas con discapacidad, la perspectiva de niñez, etcétera. ¿Qué opinas tú sobre eso? ¿Cómo ha cambiado? Yo creo que es un paso adelante de grandísimas proporciones, que además nos obliga a quienes pues ya tenemos un poquito de recorrido en este camino de la vida y de la reflexión jurídica, a replantearnos incluso ciertas formas de pensar. Y estoy refiriéndome a la perspectiva de género, por ejemplo, en donde de repente lo que era un discurso de orden sociológico o político se juridifica, porque entonces dices, a ver, hay diferencias entre los que era un discurso político, era un discurso que se perseguía con marchas, con manifiestos, con movimientos sociales, pero en el cual la clase jurídica y la cultura jurídica permanecemos un poco alejados, cómodamente diría yo, Sí. alejados, y ahora el trabajo de la Corte, la propia existencia de los protocolos, que lo que hacen los protocolos, creo yo, es sistematizar información, o sea, ordenarla, conceptualizar muy bien, y te ponen todo en un volumen pues, muy asequible, ¿no? Que además está disponible en internet o se puede comprar físicamente. Entonces, género, decías niñez también. Todo lo que implica en términos argumentativos contar y tomar en serio interés superior, que sí te genera un balance argumentativamente bien interesante. Sí. Personas con discapacidad, lo mismo, toda la construcción conceptual que ha hecho la Corte del modelo social de la discapacidad, pues al final también. Y el abandono del modelo médico de discapacidad también te obliga a repensar las bases organizativas de la sociedad, pero ahora desde tu mirada jurídica. Ahora ya son criterios argumentativos que se tienen que aplicar y que son también metodológicamente vinculantes. O sea, ese es el método que hay que seguir.
Sí. ¿no? Sobre esto que decías, me genera una idea, una reflexión, a ver qué opinas. De lo que hemos venido diciendo, yo noto como un cambio muy importante entre una práctica y una educación jurídica, una práctica profesional, muy formalista de lo que teníamos, muy memorista, muy incluso autoritaria, ¿no? Propia de un régimen autoritario. Y ahora, porque lo decías bien, esto antes se entendía como política o como sociología y ahora está dentro del derecho, ¿no? ¿Y eso qué significa? Pues que los abogados y abogadas, que tanto nos cuesta trabajo abrir la cabeza, y hemos abierto la cabeza a conocimientos de otras ramas del derecho que nos permiten comprender pues mejor lo que está sucediendo, ¿no? Y quisiera seguir con el ejemplo que ponías de la perspectiva de género, que es abrir los ojos, ¿no? A relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres o entre mayorías, digamos, y minorías de diversidad sexual, etcétera, que antes tal vez se pensaba, no, pues eso no es derecho, eso incluso sería violar la independencia o la imparcialidad del juez. Y eso lo único que generaba era pues, conservar un statu quo pues, muy desigual, ¿no? Y el ejemplo que pones es maravilloso porque justamente en los temas de género creo que ha habido una resistencia cultural enorme en un país profundamente machista, en un país en donde el statu quo está, pero aferrado a tradiciones, a estas asimetrías de poder, etcétera, y donde de repente ciertos criterios que uno podría parecer que, o podría pensar uno que son de elemental justicia, parecen como rompedores, ¿no? Ay, pero ¿de dónde sacan esto? Oiga, pero mire que tenemos toda una historia de violencia de género, tenemos toda una historia de abuso patrimonial de hombres hacia mujeres, ¿no? Así es. Y ahí vienen pues, temas de pensión compensatoria, por ejemplo, etcétera. Pero de repente, yo me acuerdo cuando salió la primera vez el tema de retroactividad de pago de alimentos, que también tiene, desde el punto de vista de la argumentación, todo un sector en la sentencia, la primera, la del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, todo un tema de perspectiva de género. No, pues fue, no, imagínate, no van a ser retroactivos los alimentos, ¿cómo no? Claro. Parecía una cosa, pero uno dice, ya cuando te metes a pensar y revisas, dices, pero ¿acaso podría ser de otra forma? Sí. Entonces sí coincido contigo en que estas perspectivas nos obligan a volver a mirar el derecho o a mirar el derecho de otra forma o a reaprender el derecho. Claro. Y bueno, ojalá y tengamos oportunidad más adelante, ¿no? De invitar a expertas en género para hablar de este tema, que bueno, en México afortunadamente hay muchas y muy buenas. Pero bueno, regresando a la conversación, yo creo que también esto y eso es importante tal vez recalcarlo al público, que ya esas perspectivas, como mencionabas, no son optativas, ¿no? No es, oye, pues es que hay un juez que tiene, está comprometido con la igualdad de género y por tanto lo utiliza, sino que ya, digamos, derivada de nuestros propios artículos constitucionales y de la interpretación que ha dado la Corte, pues es obligatoria, ¿no? Entonces, hay otras prácticas, ¿no? En España que siguen siendo muy reticentes a la perspectiva de género. Afortunadamente, pues nosotros no nos hemos seguido en eso a los españoles, ¿no? Que creo que hemos ido dando pasos más avanzados y que recordar, ¿no? Que es obligatorio, no son llamadas a misa. Esto que dices es muy importante. Ojalá que te estén escuchando, pues no solamente la gente que está en el litigio y que tendrá que hacer suyos estos argumentos y aprender a argumentar bajo la lógica de estas perspectivas novedosas, sino también que te escuchen juzgadoras y juzgadores, porque de repente uno dice, y siempre lo hacemos, y a lo mejor es un sesgo nuestro por el tipo de sentencias que leemos, pero referimos, es que la Corte dijo, es que la Corte resolvió, es que la Corte sostiene. Oye, ¿y abajo qué pasa? Porque, a ver, la Corte está resolviendo, según los últimos informes, en una reforma que se hizo al recurso de revisión en contra de la sentencia de amparo directo, ya cada vez un número menor de asuntos. Entonces, uno dice, ¿cuántos asuntos están llegando a la Corte? Si verdaderamente el precedente no baja, y no me refiero al precedente en un sentido de obligación formal, está claro que la ley de amparo dice, el precedente hay que observarlo, sí, pero culturalmente baja o no. En la realidad, yo creo que todavía falta. Entonces, ojalá que te estén escuchando también quienes deciden en primera instancia y que adopten esta mecánica para que la incorporen como si fuera algo ya automático. Ya no que tenga que ser, a ver, déjame leer el protocolo desde la página 1 hasta la... No, espérate, es que ya lo hiciste parte
de tu cotidianidad. Sí. Ahora, nada más quisiera plantearte una reflexión conjunta, digamos, y que esto no tenga una respuesta definida, pero creo que por un lado hay un tema de capacitación de los operadores jurídicos y operadoras jurídicas de todo el país, ¿no? Que es ir permeando y permeando, básicamente entenderlo como una cuestión de cambio de cultura, ¿no? Constitucional o legal. Y por cierto, este podcast aspira también a eso. Claro, ojalá y lo logremos, ¿no? Y por el otro lado, el uso de los precedentes por parte de estos operadores jurídicos, pues requiere también más estudio. Sí. ¿Y por qué lo digo? Porque también sabemos las enormes cargas de trabajo que tienen. Entonces, ahí, digamos, ¿cómo lo lograremos? No lo sé, ¿no? Pero yo también quiero entender, ¿no? Que a veces es difícil, además de hacer todo lo que hacen los juzgados cotidianamente, incorporar esto, pues es un trabajo adicional, ¿no? Sí, pero yo creo que también es un trabajo... Que no justifica que no se haga, ¿no? Es lo que te iba a decir, justamente. Iba para allá, porque si tú aceptas, y lo acabamos ahorita de decir, que estas perspectivas son obligatorias, sí. Entonces tú no puedes disculpar la no aplicación en función de la carga de trabajo, porque si ese fuera un argumento válido, no, pues olvídate. O sea, cargas de trabajo también las siempre tienen cargas de trabajo. O sea, entonces, pero existe. Tampoco vamos a negar que abajo están saturadísimos. Y si hay una jurisdicción que esté saturada es la familiar, en donde tiene mucho sentido perspectiva de género, perspectiva de niñez e incluso perspectiva de discapacidad. Sí. Es ahí, en la jurisdicción familiar, que es la número 1, según datos del INEGI. No hay otra que genere mayor número de procedimientos judiciales año tras año tras año. Eso hay que reconocerlo y qué bueno que lo pusiste en la mesa. Pero no en el afán, y evidentemente no es nuestro propósito, de disculpar la no aplicación. No, que si es fuente formal del derecho y es vinculante... No, lo tienen que aplicar. Yo lo que pensaba es tal vez como para incentivos, digamos, de la capa. ¿Por qué las personas que tienen esa cantidad de trabajo se capacitarían en esos temas? Sabemos que jurídicamente lo tienen que hacer, ¿no? Pero ¿cómo incentivamos ya en la práctica para que digan, bueno, a mí me conviene tal vez, no sé, tener unos puntos más para cuando quiera ascender a concursar para ser magistrado, ¿no? Que esos incentivos institucionales... digamos, nunca he estado involucrado en ese diseño, pero me imagino que tienen que estar ahí, ¿no? Para que la gente diga, bueno, además... Eso ayuda. Ahora, la otra parte es que también cuando ya te metes a estas metodologías argumentativas y vas, digamos, como haciendo un análisis más fino, te das cuenta que tampoco son cosas del otro mundo. Es decir, pienso en perspectiva de género. La Corte ha definido que son 6 pasos que hay que dar. Bueno, pues te anotas los 6 pasos en una hojita, te haces tu checklist, y pues vas viendo en tu asunto, en tu día a día. Por eso yo decía, si ya lo incorporaste, si ya lo hiciste parte de tu reflexión cotidiana, vaya, ¿le estás pidiendo más? Sí le estás pidiendo más. Pero es como si te digo, oye, ahora los juzgadores, los jueces de distrito, para poner ya en tema de aparte. Híjole, ¿qué crees? A partir de 2011 viene principio por persona. ¿Es más trabajo? Sí, principio por persona es más trabajo. Oye, interpretación conforme. No, pues también es más trabajo. Sí, pero es que está en la Constitución. No, claro. Perspectiva de infancia está en la Constitución, artículo 4. Está en el Tratado de la Convención de los Derechos del Niño de la ONU, artículo 3. En fin. Claro. Ahí sí, ni modo. No hay para dónde. No es... se tiene que aplicar y se tiene que aprender. Y creo que como... mencionas, pues también el esfuerzo tal vez mayor es en la primera ocasión o en las primeras ocasiones en las que uno se vincula, ¿no? Se lo estudia, digamos, se lo aprende y luego ya pues va siendo más fácil, ¿no? En la práctica. Perspectiva de niñas incorpora, según la jurisprudencia de la Corte, 3 elementos fundamentales. Estos, digamos, el interés superior como derecho en sí mismo, el interés superior como proyección probatoria y el interés superior como principio, que te sirven para ponderar, ¿no? Para decidir si se queda con un progenitor o se va con el otro progenitor. En fin, pero es eso. Claro. Es eso. ¿Hay que estudiarlo? Sí. ¿Hay que aprendérselo? Sí. Pero tampoco es que digas, híjole, no, es que ahora le vamos a pedir al juez de primera instancia de Naucalpan que argumente como Escalía. No, tampoco. Claro. No, tampoco. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y bueno, tal vez una reflexión adicional sobre el tema de la argumentación, o sea, más allá del cambio cultural, el cambio legal, tú, digamos, le has dedicado un montón tu vida profesional, ¿no? En buena parte a la enseñanza del derecho.
¿Cómo lo has logrado? ¿Cómo has logrado que se transmita eso a través de diseñar una nueva forma de entender y enseñar el derecho? Probablemente no lo he logrado. Probablemente no considero que haya logrado. Bueno, en fin, algo habrá. Algo habrá quedado. Pero yo creo que hay varios aspectos ahí a considerar. Una tarea en la cual todos estamos comprometidos, y cuando digo todos te incluyo a ti, evidentemente, es generar materiales bibliográficos. Uh-huh. Generar una bibliografía, porque evidentemente hay grandes textos de argumentación desde los clásicos del pensamiento antiguo, estoy volviendo a Aristóteles. Hay esto que Manuel Atienza ha llamado el renacimiento de la argumentación, segunda mitad del siglo XX, fundamentalmente Perelman y Toulmin, Vivek, todos esos. Pero siento que en América Latina no tenemos un cuerpo doctrinal más o menos configurado de libros en materia de argumentos. Entonces, esa parte también me han tocado a través de algunas compilaciones de varios autores, a través de editar libros. Aquí en el centro hemos publicado varios. Algunos incluso sobre retórica, por cierto. Y luego, el poner en el centro de los planes de estudio la argumentación. O sea, aquí no hay quien estudie una maestría con nosotros que no lleve argumentación jurídica. Tiene que llevar, no me importa la materia, si es laboral, si es compliance, si es familiar, si es penal. Aquí se lleva argumentación sí o sí. No puedes tú salir de un posgrado del Centro Carbonell sin argumentación. Muy bien. Entonces, también destacar eso, porque eso manda un mensaje cultural. O sea, oye, ¿qué esperamos de nuestros alumnos, de nuestras alumnas? ¿Qué queremos que ellos sean capaces de lograr y de articular en la práctica? Pues evidentemente estas capacidades argumentativas. Entonces, así es como esos pequeños pasos que yo, de verdad, y te lo digo con toda honestidad, son muy pequeños. Me siento profundamente insatisfecho en esa parte. Tenemos que generar más y más rápido, pero pues eso es lo que hemos podido aportar. Claro. Que yo creo que pues, tampoco es poco dentro de no, para nada. De un grupo de personas en las que afortunadamente contamos con gente como tú. No, el honor es mío, Miguel. Encantado de estar, como siempre, aquí compartiendo. ¿Estás de acuerdo en que, ya para cerrar esta reflexión, Roberto, si hay algo que distingue, es que a mí me gusta mucho usar esta frase, pero me gustaría tomar tu impresión también. Si hay algo que distingue a un buen abogado, es esa capacidad argumentativa. Sí, sin duda. Y complementaría, para terminar desde mi punto de vista, en mi opinión, que en las perspectivas y las dimensiones sobre las que ha llamado la atención Manuel Atienza, que son la formal, la material y la pragmática, no son perspectivas que se excluyen, sino que se complementan. Estoy ¿no? totalmente. Y que cada una tiene su relevancia, su importancia, hay que dedicarle su tiempo, ¿no? Y también, entonces, eso será la primera idea. Y lo segundo, ya con la bibliografía que tú mencionabas, yo en los últimos años, pues yo empecé estudiando con los textos de Atienza, temas de argumentación, y todo lo que se sugiere en su maestría en Alicante, pero luego empecé a descubrir también textos norteamericanos que también vale la pena, algún día podríamos platicar sobre ellos en el podcast, que también son muy prácticos, ¿no? Por la de Manuel Atienza es valiosísima, pero es de un filósofo del derecho, ¿no? Y también luego los americanos, como son tan prácticos y tan acostumbrados a argumentar, también creo que tiene cosas interesantes y que tal vez por la falta de traducción al español no se han podido explotar tanto en México. Ese es una barrera todavía, es la barrera lingüística. Y yo creo que yo también he tenido la oportunidad de estar familiarizado con esa literatura de argumentación norteamericana. Y tal vez para mí lo ideal en la tarea que nosotros en América Latina tenemos por construir y tenemos pendiente sería un punto intermedio. Porque efectivamente en los textos de Atienza, pienso en el curso de argumentación jurídica que publica la editorial Trota, ¿no? de Atienza. Es un filósofo del derecho haciendo un libro, un manual de argumentación jurídica muy vinculado a planteamientos de teoría del derecho, ¿no? Entonces es un diálogo entre un pensador con sus pensadores de referencia, con sus escuelas, ¿no? Porque te hace toda una exposición del positivismo, del naturalismo, del realismo, no sé qué. Y esa parte que es muy interesante para gente como tú y como yo, que tiene sus afanes académicos, su dedicación académica, yo siento que a un abogado postulante le dice absolutamente nada y no le interesa nada. Ahora, lo norteamericano es, como muy bien dices, muy práctico, muy aterrizado y todo, pero le falta un poquito de carnita académica. Sí.
un poco de carga teórica, conceptual, que en América Latina, pues sí se requiere. Entonces, yo diría, como proyecto académico, como un punto medio. Claro. Y en otras materias lo mismo, pero ese sería mi planteamiento. Pues muy bien. Ahí está. Gracias por su tiempo, gracias por su atención a esta transmisión inaugural del podcast del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, Las Claves del Derecho. Roberto Niembro, Miguel Carbonell. Hasta pronto. Hasta pronto, Miguel.